Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Tengo un pelo por aquí que me está molestando. Un segundo. Bueno chicos, el caso que os traigo hoy es un caso por fin que ha sucedido en España. Aunque la protagonista no es española, es un caso que involucra de alguna forma hasta Barack Obama, o sea, es muy heavy este caso. Es un caso que os va a indignar porque a veces, mira, yo como siempre os digo, cuando hay que decir a la policía, o sea, o al final al cuerpo que sea, ¿no? Lo has hecho bien, se dice, ¿no? Pero hay otras veces que hay que decir, mira, lo hicisteis como el... para que luego, cuando haya casos de esta magnitud, que ojalá cada vez haya menos o no hayan, pues se hagan de una forma mejor, ¿no? Este caso ya os digo que os va a dar muchísima rabia. Antes de comenzar, bueno, ya estamos en época navideña. Tenemos aquí a Baby Yoda navideño, que lo amo. El arbolito de Navidad, no sé si lo veis muy bien. Y mi Grinch navideño, porque yo soy un poco Grinch. O sea, me gusta mucho la Navidad, pero soy un poco Grinch. Antes de comenzar, deciros que mil gracias por todos los mensajes de ánimo, de amor que me habéis enviado, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muchísimo mejor, de verdad os lo digo, no es broma, no es para tranquilizaros en balde, estoy muchísimo mejor. Son épocas. Como os decía, creo que el lunes está bien normalizar que no estemos al 100%. Y os quería dar otro mensaje. Bueno, deciros que sí que es verdad que el jueves pasado creo que fui un poco dramática de más, pero es que ese día estaba de verdad muy mal. O sea, ese día fue como el pic, ¿sabéis? Me costó además muchísimo grabar ese vídeo y no me gustó nada. Pero antes de comenzar con el vídeo, os quería dar un mensaje que yo creo que, no sé, a mí me hubiera gustado que me lo dijeran en su día, que es que vienen las Navidades. Y parece que en las Navidades tenemos que estar todo el mundo contento, maravillosos con nuestras familias y felices. Y hay a veces que nuestra familia no es el modelo de familia que se ve en la televisión o que el 90% de personas tienen. No pasa nada que tu familia no esté tu padre, tu madre, tu tío, tu abuelo, todos contentos, ahí felices, haciéndose un montón de regalos. Hay un montón de familias disfuncionales. Mi familia en el fondo también es así y a veces me siento muy triste por ello, pero chicos, no pasa nada, o sea... No pasa nada, tenemos la familia que tenemos y ya está, así que no te preocupes si no tienes esa mega familia que parece que tenemos que tener o que es lo que se espera, o hay veces que hay gente que ni siquiera quiere celebrar la Navidad o que no puede porque está solo. Así que nada, a todas esas personas un mega abrazo porque yo me he sentido muy triste en muchas Navidades y sé lo que es. Y yo creo que al final las Navidades son muy chulas, son muy bonitas, pero también hay a ciertas personas que les parece muy triste y eso también hay que subrayarlo. Así que nada chicos, no me voy a enrollar mucho más, así que comenzamos. Bien, para comenzar a hablar de este caso tenemos que hablar de nuestra protagonista, quien es Tenispika Thiem. Esta chica era nacida en Hong Kong, pero estaba viviendo para el momento de los hechos en Arizona. Resulta que ella era la típica mujer con mente de tiburón, una empresaria, bueno, no era empresaria, sino trabajaba para una empresa, pero que tenía las ideas muy claras, le había gustado muchísimo durante muchos años, pues eso, una mujer muy focus en su trabajo, además tenía todo lo que a veces pensamos que da la felicidad, que era un buen trabajo, un buen sueldo, una pareja con la que se iba a casar, su casa y pues no sé, prácticamente todo. Sin embargo, un día se dio cuenta que no era feliz, que se pasaba la vida trabajando. Ella, por cierto, trabajaba en una empresa como jefa de proyectos, en una empresa dedicada a las mascotas. La cosa es que lo dejó con su prometido, ellos compartían un perrito, así que lo tenían como en custodia compartida. La pareja en cuestión también trabajaba en la empresa dedicada a mascotas y pues eso, tenía la custodia compartida y además decidió que no quería seguir trabajando al menos durante una temporada porque sentía que vivía por y para trabajar, así que pidió una excedencia de un año, sobre todo pues para dar como una vuelta al mundo, empezando por Hong Kong para conocer sus orígenes y acabando haciendo el Camino de Santiago. Porque ella, bueno, realmente acabando no, porque luego tenía planes de seguir haciendo más viajes,
porque ella había visto una película llamada The Way, donde uno de los protagonistas pues hacía el Camino de Santiago y le parecía algo como muy interesante para conectarse consigo misma. Entonces la cosa es que hizo todas las maletas, el perrito se lo quedaba su pareja, pero lo que le pidió a uno de sus hermanos, porque ella tenía hermanos, quien era Cedric, que por favor fuera de vez en cuando a su casa a revisar que todo estaba bien, y también le dio tanto las cuentas bancarias como el email y todo eso a Cedric por si pasaba cualquier cosa, que su hermano pudiera revisar, ¿no? Que todo estaba on point, o sea, estaba bien. Que comienza su viaje, Denise comienza su viaje, empezando por Hong Kong, como ya os he comentado. Después de eso estaría una temporadita en el sudeste asiático, después iría a diferentes capitales de Europa y después iría a España para hacer el Camino de Santiago. Después de eso continuaría un poquito más su camino, pero tenía pensamiento de volver otra vez a Estados Unidos, pero mudarse de Arizona, que es donde estaba, a Oregón. Sin embargo, este cambio nunca ocurrió. Pero, ¿qué es eso del Camino de Santiago? Bueno, yo creo que poca gente no sabrá qué es el Camino de Santiago. Yo creo que casi todo el mundo sabéis lo que es, pero bueno, yo os lo voy a explicar igualmente. Según internet, se denomina Camino de Santiago o Ruta Jacobea al recorrido que siguen los peregrinos para venerar el sepulcro del apóstol Santiago en Compostela o Santiago el Mayor. El Camino de Santiago fue la ruta de peregrinación más importante de la Europa medieval. Esta, como os digo, es la definición que nos da internet de lo que es el Camino de Santiago, pero bueno, yo creo que el Camino de Santiago, para que os hagáis una idea, creo que os estoy poniendo aquí una imagen, es una ruta que se hace hasta Santiago de diferentes sitios. Puedes empezar realmente donde quieras, porque hay gente que empieza desde Francia a hacer la ruta, o sea, eso me parece una locura. Esta ruta, como estáis viendo, en un principio tendría connotaciones religiosas, pero a día de hoy, evidentemente, imagino que habrá gente que lo haga también por eso, pero muchísimas personas lo hacen como pues para superarse a ellos mismos, para conectarse con la naturaleza y todo eso. Conozco a muchas personas que lo han hecho, a mí algún día me gustaría hacerlo, pasa que físicamente ahora mismo no me veo capaz, pero sí que es verdad que hay mucha gente que lo ha hecho, que conozco, dicen que es espectacular, que ves lugares preciosos de cuento completamente, y pues eso, al final es un esfuerzo muy heavy, porque cada día tienes que andar una etapa que creo que hay una de las etapas que creo que es la segunda, porque tú lo puedes hacer, como os he dicho, desde muchos sitios, pero la más normal, la segunda etapa creo que son de 30 kilómetros, al día tienes que andar como unos 20-30 kilómetros para que os hagáis una idea, y es muy cansado. Y luego llegas al albergue donde tienes que dormir con las demás personas, o sea, quiero decir que es duro, pero también tiene que ser muy gratificante cuando al final acabas llegando a, en este caso, la Catedral de Santiago, o sea, tiene que ser algo muy guay. Y el Camino de Santiago se puede hacer de muchas formas, o sea, caminando es lo más habitual, pero hay gente que lo hace en bici y hay gente que lo hace también en caballo, pero lo puedes hacer hasta en coche, o sea, quiero decir, lo puedes hacer como tú quieras. Vale, una vez explicado qué es el Camino de Santiago, continuamos con la historia y tenemos a Denise, que comienza la primera etapa del camino, y resulta que ella venía de hacer una gira, por así decirlo, o sea, un viaje por todo el sudeste asiático, bueno, todo no, pero bastante, y también Hong Kong. O sea, imagínate el nivel de equipaje que tenía esta mujer encima. Era mucho. Además de eso, algo que no os he contado es que Denise tenía una arritmia en el corazón, o sea, tenía que tener cuidado con los esfuerzos muy brutales, ¿no? O sea, tenía que tener cuidado, y se dio cuenta que con el peso que tenía por el equipaje se estaba fatigando tantísimo que no podía. Entonces esa primera etapa la tuvo que acabar en taxi y se envió como todos sus trastos a Santiago para recogerlos cuando acabara el camino. La cosa es que ella tenía muy claro que quería hacer el camino sola, pues para todo lo que os he contado al principio. Ella quería como resetear su mente para comenzar una nueva etapa y conectarse consigo misma, pero como es normal, durante el camino te vas encontrando a otros peregrinos, y ella hizo amistad con unos cuantos. Una de ellas sería una chica australiana con la que compartiría también varias noches en el hostal, y también lo haría con un hombre llamado Javier Pombo, que era piloto y que iba con sus sobrinos y con sus hijos. Entonces ellos sí que es verdad que durante el camino iban cada uno pues por su bola, pero luego cuando llegaban al albergue pues estaban
toda la tarde juntos, comían juntos, incluso cenaban juntos y hicieron mucha amistad. Resulta que Javier le dio algunas recomendaciones a Denise porque ya había hecho varias veces él el camino y le dijo que en varias etapas más adelante había un desvío del Camino de Santiago para ver un pueblecito muy bonito llamado el Castrillo de los Polvazares, que solamente te tenías que desviar 1 hora del camino y que valía mucho la pena. Y resulta que Denise además tenía una guía turística, un libro, donde también ponía justamente esta recomendación. Así que dijo, vale, pues cuando nos separemos nosotros, porque Javier y su familia iba por un lado y luego a la chica australiana también, luego se iban como a... ¿sabéis? A ir por caminos distintos, ella en la siguiente etapa pues haría ese desvío para ver ese pueblo. Aunque bueno, lo comentaron, no estaba como del todo seguro. Mientras tanto, como te puedes imaginar, ella iba hablando todo el rato, bueno, casi cada día, con su hermano Cedric, que estaba en Arizona, contándole cómo le estaba yendo las cosas, con quién se iba encontrando y todo esto. No siempre le llamaba por teléfono, sino que a veces hablaba con él vía mail, porque a Denise le gustaba desconectar del todo y es que muchas veces apagaba incluso el teléfono por la ruta. Sí es verdad que como es una zona tan boscosa en algunas etapas, las antenas telefónicas ni siquiera funcionan. O sea, hay a veces que, como os he dicho muchas veces, los móviles se van conectando a diferentes antenas, pero que hay trozos del camino donde no hay conexión con esas antenas y van saltando, ¿no? O sea, básicamente no hay cobertura de toda la vida del señor. Con todo esto llegamos al día 1 de abril de 2015, cuando Denise hablaría por última vez con su hermano Cedric. Le contaría que iba a continuar la ruta, iba camino a Astorga y a partir de Astorga sería cuando ella decidiría si iba a ese pueblo que os estoy diciendo o no. Decía que estaba cansada, pero que estaba muy animada y que había conocido a gente maravillosa con la cual igual más adelante coincidiría, porque incluso Denise habló con Javier de que cuando él quisiera podría ir a Estados Unidos a verse, o sea, muy guay todo, ¿no? Habían creado muy buena piña. Se habían hecho fotos y todo que luego Javier mandaría a Denise por mail. Sin embargo, como os digo, a partir de ese momento la comunicación de Denise con todo el mundo acabaría. Y llegamos entonces al día 6 de abril, cuando Cedric ya empieza a preocuparse muchísimo porque hasta ahora ella, o sea, su hermana, se había estado comunicando con él todos los días. Podía ser vía mail, podía ser SMS, podía ser vía telefónica, pero siempre se conectaba y además le parecía muy raro porque él había estado llamando cada 2x3 a su hermana. Además, esto a él le parecía muy extraño porque le había estado llamando recurrentemente a su hermana y mandando emails, y Denise no permitiría nunca ver a su hermano preocupado y no contestar, ¿no? Además decía, bueno, es que si se le ha perdido el teléfono móvil, si se le han robado, lo que sea, tiene otras vías para ponerse en contacto con él. O sea, como por ejemplo ir a un locutorio mismamente de uno de sus pueblos, ¿no? Porque tú vas haciendo la ruta por bosques, pero vas llegando a poblaciones y pues yo qué sé, cualquier sitio, incluso pedir el teléfono a otro peregrino. Quiero decir, hay formas, ¿no? Y ya llevaba unos cuantos días y el hombre estaba muy preocupado. La cosa es que Cedric, como os había comentado al principio, tenía todas las cuentas de su hermana, tanto las bancarias como las cuentas de email, así que decide ingresar en una de esas cuentas email, bueno, en el correo electrónico de Denise, y se da cuenta de los pasos que había estado haciendo ella. Efectivamente, había estado hablando con la chica australiana y con Javier, y en esos últimos mensajes, o sea, esos últimos emails, Denise le explicaba a Javier lo que iba a hacer. Y en estos emails le decía a Javier, me estoy dirigiendo hacia Astorga, voy a dormir en el albergue El Ganso y ya veremos en la etapa siguiente qué hago. Teniendo en cuenta esto y pasando un día más sin noticias de ella y pensando también que, o sea, Cedric pensaba también en la arritmia de corazón que tenía Denise, que también le podía haber pasado algo grave, que podía haberse accidentado durante la ruta. Entonces decide escribir un email a Javier Pombo, este hombre que se había hecho amigo de Denise, y le escribe Cedric, o sea, el hermano, a Javier diciéndole, mira, mi hermana no me contesta desde hace ya 5 días, estoy muy preocupado,
¿sabes algo? Entonces él, Javier, intenta ponerse en contacto también con Denise, no hay forma, y él lo que hace es ponerse en contacto con los diferentes albergues para ver si alguien la ha visto. Se pone en primer lugar en contacto con el albergue El Ganso, que es donde teóricamente, según el email de Denise, iba a dormir esa noche, y pues no. Por otro lado, Cedric entró en la cuenta bancaria de su hermana para ver los últimos movimientos por si faltaba dinero, en plan, alguien la ha asaltado, y no. Tenía todo el dinero perfecto, pero sabía que Denise llevaba encima unos $500 más o menos por si le pasaba cualquier cosa, siempre tener ese dinero en efectivo, porque no en todos los pueblos ella podía sacar dinero. Javier Pombo, este chico que os estaba diciendo que se hizo amiga de Denise, se involucró muchísimo desde el primer momento en las búsquedas de ella, e incluso cuando ya pasó un día más fue él, el propio Javier, quien fue hacia Astorga a poner la denuncia por desaparición de Denise Thiam. Sin embargo, en una primera instancia, los policías de Astorga le dijeron, es que esto es muy fuerte, que él no podía poner la denuncia porque no era familiar. En plan, ¿qué tiene que ver, chiqui? Finalmente acabaron poniendo la denuncia y además por su parte Cedric insistió muchísimo mandando emails y todo esto para que empezaran las búsquedas de su hermana. Cedric entonces viajó desde Arizona hacia Madrid y resulta que Javier Pombo trabajaba como piloto en Barajas y pudo esperar en el aeropuerto a que llegara para luego directamente desde Madrid poner la primera denuncia que había desaparecido, en este caso Denise, aunque la denuncia se puso en Madrid, estaba claro que había pasado en Astorga, ¿no? O sea, el lugar más cercano donde se creía que había desaparecido Denise era Astorga. Sin embargo, y esto era una buena señal, resulta que a Cedric le dijeron que esta denuncia ya estaba puesta y ya desde Madrid Central hasta diferentes comisarías se sabía que había desaparecido en este caso una peregrina, quien era Denise. Cedric, el hermano de Denise, entonces iría hasta Astorga, que es ahí donde dormiría durante los siguientes meses realmente, para comenzar las primeras búsquedas de su hermana, que por cierto en este momento ya llevaba Denise 2 semanas desaparecida. Cedric intentaba pues preguntar en todas las comisarías si sabían alguna novedad y no, o sea, ningún policía sabía nada y él tenía que estar realmente con los brazos cruzados porque la policía lo que estaba haciendo en este momento era todo lo que él había hecho desde Arizona. O sea, la policía estaba mirando en diferentes albergues y estaba mirando las cuentas corrientes de, en este caso, de Denise, cuando él esto lo había podido hacer desde otro país. Y como ya había pasado 2 semanas y la policía ya había estado recorriendo el Camino de Santiago en diferentes zonas e incluso zonas de difícil acceso y no habían encontrado a Denise, ya en ese momento ya se empieza a pensar que es una desaparición no voluntaria. O sea, a Denise le ha debido de pasar algo y empiezan a pensar que quizás la van a encontrar sin vida. Total, aquí comenzamos ya con los conflictos. Resulta que este caso les corresponde a la policía de Astorga, que es un grupo de policías muy pequeños que no están acostumbrados a casos de esta magnitud, porque ya vais a ver que este caso va a ir escalando poco a poco. La cosa es que hay muy pocos policías que se puedan encargar justamente de este caso y está, por otro lado, Cedric, el hermano de Denise, pincha en plan de, tío, buscará a mi hermana, ¿sabéis? Total, que se designa a una inspectora que sería la encargada de este caso, que si mal no recuerdo es Patricia, y ella mandaría a buscar las últimas incidencias graves que habían ocurrido en el Camino de Santiago. Y es que en este momento voy a hacer un disclaimer que igual hay gente que se me echa encima, pero yo lo voy a hacer igualmente. Para hacer este caso, aparte de estar buscando, pues como siempre en prensa, me he basado en 2 informaciones. Una de ellas es nuestra amada criminopatía, o sea, yo la rezo todas las noches a esta mujer, porque es la mejor, y por otro lado, también en el libro de Territorio Negro de Marlaska y Rendueles, que lo tenéis creo que en Audible. Sí, lo tenéis en Audible y
es el típico libro, en este caso es audiolibro, que tiene como una recopilación de muchos casos y este caso pues tiene un montón de detalles. Entonces está bastante interesante si lo queréis escuchar. Y casualmente en estos dos sitios se habla de que, claro, el Camino de Santiago, como os he dicho, es un lugar donde conectas, ¿no?, contigo misma, y muchísimas personas, muchísimas mujeres hacen el camino solas. ¿Qué pasa? Que resulta que no se explica que en el Camino de Santiago también ocurren cosas. También es un sitio donde aprovechan muchos señoros para hacer cosas terribles. A mí no me gusta dar este tipo de mensajes y no me gusta decir en este sitio es peligroso, tened cuidado, chicas. No me gusta decir esto porque estoy harta de tener que poner el foco en nosotras. Quiero decir, el foco hay que ponerlo en la persona que está haciendo la cosa terrible, ¿no? O sea, quiero decir, evidentemente tendré yo cuidado, pero quien tiene que dejar de hacer cosas terribles es la otra persona, ¿no? Eso está claro y por eso no me gusta dar este mensaje, como os estoy diciendo, no me gusta decir cuidado, chicas, porque es un asco, ¿no? Tener que estar siempre con el cuidado. Pero sí que es verdad, es un sitio donde seguro que millones de personas o muchísimas personas han hecho el camino y lo han pasado súper bien, pero sí que es verdad que hay una estadística que no, bueno, al menos es lo que dicen en estos sitios, que no se dice para que siga siendo un sitio como que emane paz, donde explican en estas estadísticas que ha habido cosas terribles, como por ejemplo salió a la luz un tío que se escondía por el Camino de Santiago, sobre todo incidía en mujeres que iban solas y casi siempre extranjeras para hacerse... ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Delante de ellas, en plan, tío, ¿qué te pasa? Otro señor también, bueno, que las perseguía. O sea, como que aparecieron muchísimos señoros que hacían este tipo de cosas asquerosas. Y claro, tú imagínate que estás en medio de la montaña, tú sola, en un sitio que no conoces, porque te puedes encontrar a gente, pero también te puedes encontrar de repente completamente solo, y que te aparezca un señor para hacerte cosas, pues claro, el miedo tiene que ser real. Entonces, muchas de estas peregrinas, sobre todo, vuelvo a incidir, casualmente se buscan este tipo de seres asquerosos a las extranjeras, y estas peregrinas luego iban a denunciar a la policía que les había pasado esto. Pero cuando la policía se va a los puntos en concreto donde estos señores habían aparecido, pues estos señores ya se habían ido, evidentemente. Así que, revisando estas incidencias y denuncias, la policía de Astorga se da cuenta de que hacía unas pocas semanas una chica alemana llamada Josephine Fleischer, de 24 años, había hecho una denuncia súper preocupante. Y es que esta chica, Josephine Fleischer, explicó que llegando a un punto concreto del Camino de Santiago, se dio cuenta que había una flecha diferente a las otras flechas, porque tú cuando vas haciendo el Camino de Santiago te tienes que ir fijando en unas flechas que te van indicando dónde tienes que ir yendo, ¿no? Básicamente para no perderte, para ir hasta el sitio donde tienes que ir. Entonces ella se dio cuenta que esta última flecha que estaba siguiendo era diferente a los demás, porque esta última flecha estaba hecha literalmente con un papel y un bol. Pero decidió seguir la flecha y se dio cuenta también no solamente que la flecha era distinta, sino que el camino era mucho más estrecho. Pero ella continuó, en plan, ¿qué va a pasar? Entonces llegó un momento en el que se dio cuenta que había un señor con la cara tapada y que le empieza a decir, camino, aquí, y cuando se acerca a ella, le coge del pelo y la tira hacia atrás, tirándola al suelo, y que saca una... O sea, estas eléctricas, pero no le llega a dar en el cuello porque le quiere dar aquí, porque le da en la ropa, entonces no le llega la descarga. Entonces ella, Josephine, valiente porque, o sea, en ese momento yo creo que muchos de nosotros no sé, que te puedes paralizar del miedo, pero ella consiguió darle una patada a este tío, porque sabía que era un hombre, le dio una patada y el tío pues se echó para atrás y pudo correr, ¿no? Salió corriendo y Josephine consiguió sacar 50 euros y tirárselo a ese tío, ¿no? Que tenía la cara tapada, como os digo, porque pensaba, igual lo que quiere es dinero. Pero luego, pensándolo bien, dijo, no, este tío lo que quiere es hacerme daño a mí. La cosa es que tú imagínate, con un ataque de nervios, súper asustada, Josephine fue hasta Astorga a poner la denuncia. Bueno, unos policías le acompañaron hasta ese punto.
La flecha esta que os estaba diciendo, como este cartel que indicaba que tenía que ir por ese lado, por un lado en concreto, ya no estaba. Pero Josephine acompañó a los policías hasta ese punto donde encontraron las gafas que ya tenían unas gafas y estaban ahí en ese punto chafadas. Y la policía se dio cuenta que ese camino era engañoso, ese camino realmente no era el camino para continuar el Camino de Santiago, sino que era una desviación. Así que siguen un poquito más adelante y se encuentran, así, por así decirlo, un puesto que ponen los cazadores. O sea, cuando algunos cazadores hacen puestos para ponerse con los prismáticos y quedarse escondidos en la maleza para cuando hay un animal, pues hacer lo que le tienen que hacer, ¿no? Y entonces llama la atención, ¿no? Que haya en este punto un puesto como de caza. Siguen un poquito más adelante y se encontrarían una casa prefabricada de un hombre que, la policía le pica a la casa prefabricada y este hombre es ultra borde. O sea, les habla fatal a los policías y en este caso el policía le dice, vale, tranquilícese, no le vamos a molestar, pero yo le quería preguntar a usted si sabe de señales engañosas que se pongan por esta zona para la gente que va haciendo, para los peregrinos, básicamente. Y este hombre tan malhumorado que tenía esta casa rodante le dijo a la policía, no creo que nadie del pueblo ponga flechas erróneas. Claro, esto es un punto muy positivo dentro de la investigación inicial que se estaba haciendo en ese momento, porque el policía no dijo nada de flechas, dijo señales, pero este hombre dijo flechas y, según Josephine, lo que había era una flecha, porque podía haber un mensaje que dijera aquí continúa el camino, o la típica vieira esta que aparece que es como el logo del camino. O sea, podía haber otras señales, pero justamente este hombre indicó una flecha. Vale. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Miguel Ángel Muñoz, que me hace gracia porque Miguel Ángel Muñoz es un actor bastante, conocido por un paso adelante de España. Pero bueno, Miguel Ángel Muñoz en este caso es este señor que tiene su casa rodante ahí, justamente, 2 puntos, subrayado, justamente a la entrada del pueblo de Castrillo de los Polvazares, que es justamente el pueblo al que muy probablemente Denise iba a ir a visitar, desviándose del Camino de Santiago 1 hora para visitarlo, porque le habían recomendado justamente este pueblo para visitar. Claro, en este momento la policía se encuentra con esta denuncia que os estoy diciendo, que por cierto, esta chica Josephine continuó adelante con la denuncia. Detuvieron a Miguel Ángel Muñoz, acusado de haber sido él quien le hizo daño, en este caso a Josephine, pero Josephine no pudo reconocer que Miguel Ángel era la persona que le hizo daño. O sea, como tenía la cara tapada, no lo pudo reconocer ni siquiera con la voz y finalmente este hombre volvió a su casa sin más. Pero sí que es verdad que para este momento ya había pasado casi 3 semanas de la desaparición de Denise. Me parece bastante indignante que tardaron 3 semanas en pensar, vale, ha desaparecido una peregrina por esta zona y resulta que hacía unos meses había sucedido lo que os he contado de Josephine. Es en plan, de verdad, con lo que ha sucedido con Josephine, con la chica esta alemana, no os preocupa desde el primer momento que ha desaparecido Denise, porque además habría más denuncias de este estilo por esa zona, sobre todo de chicas extranjeras que eran peregrinas y que estaban haciendo el camino solas. O sea, había unas cuantas denuncias de este estilo. La policía lo que piensa desde el primer momento es que Miguel Ángel Muñoz parece ser una persona bastante sospechosa. La policía sigue sin saber absolutamente nada del paradero de Denise, pero sienten que esta persona puede tener respuestas y deciden hacer una segunda visita a Miguel Ángel Muñoz a su casa rodante, y en esta ocasión él, cuando abre la puerta de su casa rodante y se encuentra a los policías, tiene una actitud muchísimo más
maja. Pero esta vez la policía no solamente hablaría con Miguel Ángel, sino que también hablaría con la gente del pueblo, preguntando a la gente del pueblo qué tal era Miguel Ángel y también preguntando si habían visto a una persona con las características de Denise. Y resulta que en el pueblo nadie había visto a Denise. O sea, una vez más, teníamos en claro que Denise había desaparecido antes de llegar al pueblo. Justamente antes de llegar al pueblo estaba la casa de Miguel Ángel. Pero todavía se tenía que perfilar más todavía, saber exactamente los últimos movimientos, las últimas horas de Denise. Pero como os había comentado antes, Denise apagaba muchas veces el teléfono haciendo la ruta y también os había comentado que había muy mala cobertura en la zona y que muchas veces los teléfonos no se conectaban a las antenas telefónicas. Así que era muy difícil saber el punto exacto, el último momento de Denise. Pero bueno, antes de continuar con la investigación os voy a contar quién es este tipo, quién es Miguel Ángel. Miguel Ángel, al parecer, es un hombre que quería vivir fuera del sistema. Era anarquista y durante mucho tiempo estuvo viviendo en casas ocupas en Madrid. En Madrid justamente conoció a una chica estando en una casa ocupa con la que empezó una relación, pero ella se quedó embarazada y él no quiso tener... ser el padre y la dejó, básicamente la dejó. Pero más tarde sí que es verdad que él haría visitas de donde él vivía, desde la casa esta rodante, a Madrid para de vez en cuando ver a su hija. Sin embargo, todo el mundo que conocía a Miguel Ángel decía que tenía una actitud terrible. O sea, él quería vivir, como os he dicho, fuera del sistema, pero tenía peleas con todo el mundo. Tenía dos familiares cercanos, quien sería su tío y su padre, con los cuales había tenido broncas, pero muchísimas veces, porque él se pensaba que todo el mundo hablaba mal de él, tenía como una psicosis constante de que todo el mundo se reía. Cuando sentía esas cosas que casi siempre eran mentira, destrozaba o intentaba destrozar a los demás. En una ocasión le pidió Miguel Ángel a su tío que le dejara vivir en una de sus fincas que tenía vacía durante una temporada para poder encontrar trabajo. Y su tío se lo permitió. Pero Miguel Ángel, en vez de cuidar la propiedad de su tío, en un momento dado la destrozó por completo y la hizo polvo. Entonces el tío lo que hizo fue aprovechar un día que Miguel Ángel no estaba a casa para cambiar todas las cerraduras, para que él no pudiera volver a entrar a la casa. Entonces, cuando Miguel Ángel se dio cuenta que no podía entrar a la casa, le destrozó prácticamente todos los árboles frutales que tenía su tío en la finca. O sea, era como maldad por maldad, ¿sabéis? Además, en el pueblo, en Castrillo de los Polvazares, la gente cercana a Miguel Ángel le contó a la policía que tenía muy mal genio, que varias mujeres del pueblo que iban solas caminando habían tenido problemas con él porque se las quedaba mirando, y además que en general en el pueblo les daba miedo porque él solo, con sus propias manos, había conseguido cavar un pozo para hacer un pozo séptico. Esto es para, ya sabes, que va la caca, ahí básicamente. Y él solo lo había construido. O sea, era como... Qué fuerte que lo has hecho tú solo, pero qué miedo das, porque siempre estás enfadado, porque había tenido problemas con todo el mundo y porque además te acercas mucho a las chicas. Sin embargo, por parte de la policía, una vez más estaban en stand-by, quiero decir, no sabían por dónde tirar, les parecía Miguel Ángel muy sospechoso, pero una vez más no tenían nada más contra él. Así que en este momento la investigación se bifurca en varias partes. Una de ellas muy importante por Javier Pombo, quien fue uno de los amigos de Denise en la ruta, en el Camino de Santiago, como ya os he comentado. Javier le pidió a sus hijos y a sus sobrinos, con los que estuvo haciendo el Camino de Santiago, que revisaran en el móvil las fotos que se hicieron con Denise. Y resulta que en una de las fotos que tenían con Denise, ella aparecía con la guía de viaje que Denise tenía y que estaba utilizando para hacer la ruta de Santiago, para hacer el Camino de Santiago, mejor dicho. Y pues los sobrinos e hijos de Javier en la foto pudieron ver la marca de esa guía de viajes y pudieron buscarla. Y cuando la buscan, efectivamente se puede observar en esa guía que hace una recomendación. Hace la recomendación, la guía, de ir a Castrillo de los Polvazares. Entonces, esto era una vez más la confirmación de que Denise había hecho esa
¿sabéis? Esa ruta desviándose del Camino de Santiago para ir a, en este caso, el Castillo de los Polvazares. Y en este caso solamente se podía ir por un camino que pasaba delante de la casa de Miguel Ángel Muñoz. Por otro lado, el hermano de Denise, Cedric, que estaba pincha a la policía, metiéndoles caña cada 2 por 3, la policía estaba un poco perdida, ¿no? Cedric les recordó que su hermana siempre llevaba encima alrededor de unos $500 por lo que le pudiera pasar. O sea, por cualquier cosa llevaba encima $500. Con esta información, lo que la policía entonces hizo fue, dentro de todo lo que es el Camino de Santiago, preguntar en diferentes casas de cambio a ver si en las últimas semanas alguien había cambiado en torno a unos $500. Pero no le pudieron dar esta información ninguna de las casas de cambio porque al parecer esa información se la tenía que dar otras personas. Sin embargo, la policía sí que consiguió ir a diferentes sucursales bancarias si alguien ha ido con $500 más o menos para hacer un cambio. Y por fin suena la flauta. Resulta que semanas después de que Denise desapareciera, una persona había ido a una sucursal bancaria para cambiar en torno a unos $1.000. No eran 500, sino eran $1.000. Y resulta que la persona que había hecho este cambio nunca en su historial de banco había cambiado dinero, nunca, y además la persona en sí, a la chica que hizo la transacción, le pareció sospechosa. ¿Y quién era esta persona? Efectivamente, Miguel Ángel Muñoz. Entonces, esta chica, que fue muy lista, le dijo a Miguel Ángel Muñoz que tardaría unos días en hacer la transacción de cambiar de dólares a euros, porque en ese momento no tenía demasiado dinero para hacer el cambio, pero al parecer Miguel Ángel Muñoz le insistió mucho y se puso muy borde con ella. Entonces lo que hizo la chica es fotocopiar los billetes por lo que pudiera pasar. Y le dio los 1.000 euros a este señor y este señor ya se fue. Que como os estoy diciendo, esta investigación se empieza a dilatar muchísimo. A este momento, después de 5 meses de investigación, la policía le dice a Cedric, vete preparando porque después de 5 meses es muy probable que no encontremos a tu hermana con vida. Es más, se hacen estudios y todo de a ver cómo se puede encontrar, en este caso, cuerpos enterrados por la fauna calavérica que hay en la zona, o sea, los bichos que genera un cuerpo en descomposición, pero finalmente esa investigación tampoco llega a nada. ¿Qué pasa? Cedric está completamente desesperado. Incluso hablaría con su familia que estaba en Arizona explicándoles la situación que probablemente, o sea, que Denise había desaparecido y que probablemente no la volverían a ver con vida. Resulta que los familiares de Denise en Arizona se pusieron en contacto con el gobierno de España para pedir por favor que empleen más medios, más ganas o lo que sea para buscar a Denise. Pero no había contestación, así que se hartaron y decidieron los familiares de Denise escribir una carta a Barack Obama, quien era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Y la carta decía así: nuestra amada hija Denise ha desaparecido en España desde hace más de 120 días. Usted tiene 2 hijas encantadoras. Por favor, ayúdennos a encontrar a nuestra hija. Llame al primer ministro, el señor Rajoy, quien era el presidente de España en ese momento, y pídale que dé instrucciones a su gobierno y que nos digan lo que saben, lo que no saben y lo que están haciendo para encontrar a nuestra hija. Y entonces, desde la Casa Blanca, llega unas notificaciones al gobierno de España, concretamente al presidente Rajoy, diciéndole, chiqui, en tu país ha desaparecido una compatriota nuestra. Nosotros os vamos a dejar a vosotros diferentes agentes del FBI. Acepte la ayuda para encontrar cuanto antes y cerrar este caso. ¿Qué pasa? Que cuando sucede este tipo de cosas, no sé por qué, o sea, no entiendo muy bien el por qué el país donde ha sucedido, en este caso, la desaparición, se sienten como ofendidos, en plan, sí, hombre, voy a necesitar yo al FBI para buscar a esta persona. ¿Me entiendes? En este caso, Mariano Rajoy dijo, no, a mí el FBI no me hace falta. Yo voy a resolver este caso por mis medios. O sea, en plan,
tío, ¿no estás viendo que no la estás encontrando? Que te están tirando ayuda, o sea, te están ofreciendo ayuda, acéptala. Pues no la aceptó. No la aceptó, se alargó un poco más esta desaparición y finalmente al despacho del presidente español Mariano Rajoy llegó una carta en un tono muchísimo más imperativo que venía del prestigioso senador John McCain, que le decía básicamente: sé que esto puede herir algunas sensibilidades en su país, pero considere pedir ayuda inmediata al FBI. Como diciendo, tío, acepta la ayuda que te estamos dando del FBI. Sabes que no lo estás consiguiendo. En este momento, en este preciso momento, Mariano Rajoy dice, vale, no voy a aceptar la ayuda del FBI porque sería como rebajar, ¿no? Como decir, mi policía, mi servicio de policía no son capaces de resolver un... Pero no voy a permitir que simplemente un pequeño grupo de policías de Astorga estén investigando este caso. Por fin le da por pensar a este ser y dice, vale, lo que voy a hacer es enviar a los investigadores de la UDEF, que es la policía central, que es como un grupo de élite, enviarlos a Astorga para que ahí se empiecen unas búsquedas en condiciones de este caso, que ya, como ya os he comentado, había pasado ya un montón de meses. Así que en este momento es como que el caso se transforma y se vuelve en una suerte de CSI, pero CSI un poco reguleras, porque tanto el equipo de la UDEF, que es este equipo como más de élite, y la policía chocan, porque por parte de la policía ellos sentían que tenían que detener ya a Miguel Ángel. En ese momento ya estamos en septiembre y ellos piensan, venga, hay que detener ya a este tipo porque es muy sospechoso y lo podemos meter en el calabozo e interrogar durante varias horas a ver si sacamos algo en claro. Pero por parte de la UDEF, ellos dicen, no, vamos a esperar, vamos a vigilarle a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que Miguel Ángel, como os he dicho, vivía fuera del sistema. Él no tenía horarios, no tenía nada. ¿Qué pasa? Es muy difícil vigilar a una persona que no tiene horarios. Es muy complicado. Y cada día iba a un sitio diferente. Es más, se pinchó todos los teléfonos de este ser y resulta que él, aunque vivía fuera del sistema, hablaba de vez en cuando por teléfono con su expareja con la que compartía una hija. Y resulta que le dijo a esta tía, no me llames porque creo que me están vigilando. Y efectivamente, la policía tenía que haber detenido a este tío en cuanto antes, porque un buen día llega una patrulla a la casa la casa rodante que tenía este tío en la entrada del Castillo de los Polvazares, y resulta que este hombre, que Miguel Ángel Muñoz, tenía unas placas solares puestas en su finca y esas placas solares ya no estaban. Era como que las había vendido. Entonces tú cuando vendes una cosa es porque te quieres deshacer de ellas igual para marcharse una temporada. Parecía que en la casa había gente porque Miguel Ángel tenía como colgado, como colada, o sea, como trapos que había lavado, los tenía colgados y parecía que en su casa había gente, pero no, se había marchado, se había fugado. Entonces la policía en este momento sí que ya tiene la orden de registro y entran dentro de la casa rodante de este tipo. Y en un principio no encuentran nada importante. Sí que ven que Miguel Ángel tiene como algún tipo de obsesión con el orden, lo tiene todo extremadamente ordenado, pero lo fuerte es que encontraría enterrado en la finca de Miguel Ángel un sobre con 38.000 euros que eran de una herencia que él había recibido, que evidentemente no estaban en el banco. O sea, él tenía 38.000 euros en casa enterrados en una bolsa, pero aún así fue a cambiar $1.000 en un banco, que básicamente esto le sirvió a la policía para incriminarle, evidentemente. Total, que la policía una vez más había fallado porque Miguel Ángel se había marchado, pero finalmente el día 11 de septiembre encontrarían a Miguel Ángel Muñoz en un pueblecito súper perdido
de cerca del Camino de Santiago vestido de peregrino con sus palos y todo, y lo vieron, o sea, lo pudieron reconocer gracias a un cajero automático, porque, como os he dicho, se había dado la orden de toda la parte norte de España que esta persona estaba en busca de captura. Y un agente de la UDEF, o sea, de este grupo de élite de la policía, llamó corriendo a una comisaría aledaña a este pueblo, donde solamente habían 2 policías, donde estos 2 policías jamás se habían encontrado con un caso así. O sea, estos policías lo que hacían era poner una multa de tráfico, ¿tú me entiendes? Pues los de la UDEF llamaron a uno de estos policías y le dijeron: tú ves a dónde está esta persona en este momento, o sea, en este pueblecito pequeño, y intenta perseguir y sigue todos sus movimientos. Y el policía este que os estoy diciendo de este pueblo aledaño le dice al policía de la UDEF: pero es que estoy vestido de policía. Y otro dice: bueno, vale, cámbiate. O sea, como que no sabía qué hacer porque nunca se había enfrentado a algo así. Y nada, se cambia, se pone de paisano y va hasta donde está Miguel Ángel Muñoz para perseguirle, ¿no? O sea, para no perderle la pista. Y mientras tanto, desde la UDEF irían con un helicóptero hasta este pueblecito donde ni siquiera tenían dónde aparcar el helicóptero. ¿Pero por qué estaban haciendo esto? Para llegar antes y también para demostrar a Barack Obama o el FBI que ellos podían hacer la detención. O sea, fue un poco show. O sea, en varios sitios se dice, no hacía falta. Podías ir con coche, con jeep, con lo que quisieras, pero tú fuiste... O sea, la policía quiso ir con helicóptero e hicieron así como una llegada de repente súper masiva donde estaba, en este caso, Miguel Ángel Muñoz, y le tiraron en el suelo. Él estaba tranquilo, o sea... Quiero decir, le podían haber detenido de otra forma, pero como un montón de policías fueron hacia él, tirándole de golpe y poniéndole las esposas hacia atrás, o sea, como muy película tú. Y en este momento Miguel Ángel se dio cuenta de que le habían atrapado y dijo: vale, os voy a llevar a donde está el cuerpo, pero yo no he hecho nada. Miguel Ángel Muñoz entonces llevó a la policía a 2 kilómetros de donde él tenía la casa, su casa rodante, a 2 kilómetros más adelante, detrás de un muro, donde cuando la policía llegó a ese punto se dio cuenta del mal olor que hacía y efectivamente acabaron encontrando el cuerpo. Les costó bastante porque fue en ese mismo instante, después de la detención, fueron a ese sitio y era ya noche cerrada y les costó bastante encontrar el cuerpo. Efectivamente, se encontraría el cuerpo de Denise, que sería reconocido sobre todo por el tema de los dientes, del registro dental, porque ya estaba en un estado avanzado de putrefacción, y lo fuerte de esto es que no tenía manos. Miguel Ángel, como os he adelantado hace un momento, le dijo a la policía que él no había hecho nada a Denise, que lo que había sucedido es que se había encontrado a Denise pensando que era un jabalí, que él no le había hecho nada, que simplemente se encontró en el camino, pero se asustó y decidió, perdón, estoy dando unos golpes, y que decidió enterrar el cuerpo, porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. La policía le pinchó un poquito y le dijo: a ver, chicos, que no, o sea, no tiene sentido porque tú has cambiado su dinero, cuéntanos la verdad. Y finalmente acabaría confesando que sí, que fue él. Él explicó que él estaba por el camino, que se encontró a Denise, que le pareció guapa y que ella se asustó de él. Y esto hizo que él se pusiera más nervioso, se acercó y que dice que no le hizo nada, pero que de repente la chica perdió la vida así, ¿no? Como arte de magia. Y dijo también, contradiciéndose a sí mismo, que Denise en un momento dado intentó apartarse de él y que pensó, bueno, pues igual quedó ADN en las uñas, así que lo que hizo directamente fue tirar por la tangente y quitar las manos a Denise. Que por cierto, las manos de ella nunca fueron encontradas y se piensa que realmente lo que hizo él fue llevárselas a modo de trofeo. Miguel Ángel Muñoz fue detenido y primero fue llevado a hacer un análisis psiquiátrico para saber si le pasaba algo o si tenía algún tipo de enfermedad mental, para saber si era imputable o no. Y resulta que tras el análisis psicológico y psiquiátrico que se le hizo, se llegó a la conclusión que Miguel Ángel era
algo así como una persona que había fracasado en todo en la vida, que no tenía absolutamente nada y que resulta que en ese momento en la detención estaba siendo alguien importante. Cuando Miguel Ángel es detenido, empieza a sonreír, a estar contento, a estar feliz, y sería en ese momento cuando empezaría a contarlo todo. O sea, por eso ayudaba a la policía. Por eso lo confesó todo. Es más, a medida que la policía iba interrogando a este ser, él decía, bueno, todo a su debido tiempo. O sea, él estaba gozando de esa situación, se sentía protagonista por una vez en su vida. Lo que sí que contó Miguel Ángel Muñoz es que efectivamente cuando le hizo eso a Denise, la enterró cerca de su casa, pero enseguida se enteró de que la policía estaba buscando, ¿no? Que estaban buscando a la mujer por la zona, y por la noche decidió desenterrarla y caminar 2 kilómetros más allá, donde la volvió a enterrar. Tanto para el juicio como para el funeral viajó la prima y el hermano de Denise para ser portavoces de la familia durante todo ese duro trámite. Y también en el funeral iría Javier, el amigo que hizo Denise en el camino y quien fue persona súper importante para resolver este caso. Que por cierto, Javier siempre tendría el sentimiento de culpa de que él le recomendó a Denise desviarse de la ruta del Camino de Santiago para ir a Castrillo de los Polvazares. Aunque ella, Denise, también tenía pensado ir porque en su guía lo ponía, pero al final Javier se sentía como culpable de que la mujer hubiese hecho esa desviación y justo ahí se encontrara a ese ser asqueroso. Con todo esto, Miguel Ángel Muñoz fue condenado a 23 años de prisión. Entre otras cosas porque tampoco se pudo probar, debido al estado de putrefacción del cuerpo, si este tío le había hecho algo más a Denise. Aunque se entiende que sí, pero bueno. Y pues hasta aquí el caso de la peregrina. O sea, es muy heavy el tema de Barack Obama, es muy heavy, que, no sé, me da rabia, ¿no? Sentir, tío, os están tendiendo la mano, por favor, ¿podéis cooperar? O sea, es que, no sé. Pero bueno, lo dicho, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis acerca de todo esto. Decidme si habéis hecho el Camino de Santiago, decidme si habéis tenido estas vibras, en algún momento os ha dado miedo o no. Ya os digo que el 99,9% periódico de la gente que me rodea que ha hecho el camino me han dicho que ha sido fantástico y que no han tenido miedo en ningún momento, pero los datos están ahí. Y por último, antes de acabar este vídeo, os quería decir que en 2024 se van a celebrar los premios ídolo, y la verdad es que me gustaría ir, sinceramente, no os voy a mentir. Y pues nunca tenemos representación la gente que nos dedicamos al True Crime, pero resulta que luego yo me entero que muchísima gente ve y escucha True Crime. Entonces es como que entiendo que es difícil encontrarnos una categoría, pero jolín, en este caso yo también me esfuerzo por hacer un trabajo que os guste, y también está bien que de vez en cuando pues se valore, aunque por vuestra parte yo me siento hipervalorada. La cosa es que este año los premios ídolo, que para quien no lo sepa, son unos premios que se premia justamente a los creadores de contenido, pues te deja escribir directamente a tu creador favorito, o sí, el que tú quieras que gane, en cada una de las categorías. Entonces, os voy a dejar en la cajita de información el sitio oficial de los ídolo donde podéis votar. O sea, no es que te salga una lista, en este caso, de creadores, sino que tú escribes tu creador de contenido favorito. Evidentemente no hace falta que escribáis mi nombre en la categoría de no sé, cocina de repente, ni yo que sé, ni de streaming, pero hay otras categorías que quizás yo sí que puedo encajar, y si os apetece lo podéis poner, porque la verdad es que me haría muchísima ilusión. Yo voy a intentar este año ir, o sea, el año que viene ir, ni que sea ir. Ganar no voy a ganar, eso está claro, pero me gustaría ir porque también me apetece todo este mundo del faranduleo. La verdad es que a mí yo me lo paso bien, y está bien que haya representación de todo tipo de personas, tanto de cuerpos como de contenido y todo eso. Así que si os apetece, os lo dejo ahí en la cajita de información. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.